¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer una revisión acerca del artículo de evaluación de la mutagenicidad fecal y riesgo de cáncer colorectal. Daremos inicio con la introducción. Pues podemos saber que el cáncer colorectal es una de las neoplasias malignas internas más frecuentes en la sociedad occidental. La causa de esta enfermedad parece ser multifactorial e involucra aspectos tanto genéticos como ambientales. El colon humano está continuamente expuesto a una mezcla compleja de compuestos que tienen un origen dietético directo o son el resultado de procesos digestivos, microbianos y excretores. Para establecer la carga mutagénica de la mucosa colorectal, generalmente se prefiere el análisis de compuestos específicos en las heces. Alternativamente, se ha determinado que la potencia mutagénica de los extractos fecales, junto con la interpretación de estas mediciones más integrales, se ve obstaculizada por deficiencias metodológicas. Pues en esta revisión nos vamos a enfocar en la exposición del intestino grueso a 5 clases diferentes de mutágenos fecales que anteriormente se han relacionado con el riesgo del cáncer colorectal. Estos incluyen aminas como productos de pirólisis presentes en alimentos aromáticos y que se excretan heterocíclicas parcialmente en hidrocarburos hacia las heces. Además, los aromáticos constituyentes que se discuten y ácidos que se ingieren son compuestos fecales bilares y predominantemente son factores de nitroso, mutagénica y cancerígena de los compuestos mencionados anteriormente. Principalmente, así como su presencia de origen en endógeno, en las heces se discute también el modo de la acción de la potencia en propuestos y el papel potencial de la iniciación y promoción del cáncer colorectal en humanos. Los resultados combinados de la investigación demuestran inequívocamente que estas clases de compuestos comprenden potentes mutágenos que inducen muchas formas diferentes de daño genético y que en particular hacia los ácidos biliares y los fecapantenos también pueden afectar el proceso carcinogénico por mecanismos epigenéticos. También se han informado grandes diferencias entre individuos en los niveles de exposición, incluidos aquellos en un rango en el que se pueden esperar en un daño genético considerable según la evidencia de estudios en animales. Particularmente, sin embargo, los perfiles de exposición del pH y compuestos nitrosos deben establecerse con mayor precisión para llegar a una evaluación de riesgos. Además de que la falta de estudios en humanos y la inconsistencia entre los datos epidemiológicos hacen que sea imposible hacer estos estudios en términos cuantitativos o incluso indicar la importancia relativa de describir los riesgos mutágenos de cáncer discutidos. También, y como particular resultado, los polimorfismos de exposiciones de los genes implicados en el metabolismo de las aminas heterocíclicas son determinantes e importantes del riesgo carcinógeno. Sin embargo, el conocimiento actual de las interacciones del gen y ambiente con respecto al riesgo de cáncer colorectal es bastante limitado. Estamos esperando que la introducción de la tecnología de chips de ADN en la epidemiología del cáncer colorectal ofrezca nuevas oportunidades para identificar combinaciones de exposiciones y polimorfismos genéticos relacionados con un mayor riesgo de cáncer. Este conocimiento va a poder permitir mejorar el diseño del estudio epidemiológico y el poder estadístico en futuras investigaciones. El cáncer colorectal es una enfermedad común de la civilización occidental, como se mencionó anteriormente, que se encuentra en una alta incidencia en América del Norte, Europa Occidental y Australia. Además, que el cáncer del intestino grueso es relativamente raro en el sur y centro. Los resultados
de los continentes como África y en estudios de América y Asia y estudios epidemiológicos han demostrado que los factores ambientales, más que los genéticos, determinan el riesgo de cáncer colorectal en una población. Podemos tomar algún ejemplo de estos estudios, dando que los migrantes de países con una incidencia relativamente baja de cáncer colorectal tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad similar al de su país de origen actual, a menos que se aferren fuertemente a su cultura y estilo de vida en sus naciones originales. Esto indica que los factores de vida ambiente que pueden estar involucrados deben subdividirse en dos grupos: componentes físicos y culturales. El ambiente físico incluye factores geográficos, como es la contaminación del aire, radiación, clima, entre otros, y todos los factores que son iguales para todos los individuos de una determinada población o comunidad. Los factores ambientales culturales incluyen los hábitos dietéticos, el tabaquismo, la actividad física y el uso de drogas y o alcohol, que se determinan de manera más individual. También, aunque la relevancia de la mayoría de estos factores aún está en discusión, existe un consenso general de que la dieta es importante en la casualidad de la enfermedad. También se puede saber que la mayoría de los estudios epidemiológicos apoyan la conclusión general de que el cáncer colorectal tiende a asociarse con una ingesta elevada de energía total, grasa animal y carne, con una ingesta baja de fibra de cereales. La epidemiología de esta enfermedad y la relevancia de factores dietéticos específicos en la carcinogénesis colorectal se ha revisado extensamente. Ahora bien, ya que tenemos esta breve introducción sobre el artículo, podemos pasar hacia la mutagenicidad fecal. Dado que las heces humanas representan el producto final de la dieta, junto con los procesos digestivos y excretores, así como el metabolismo bacteriano del colon, se ha sugerido que el examen del contenido fecal proporciona la mejor forma no invasiva disponible de estudiar las exposiciones de la mucosa colorectal, que incluye las que son de origen dietético. Estimulado por el hallazgo del científico Bruce que las heces humanas contienen compuestos de mutagénicos libres, la capacidad de modificación del ADN de los extractos fecales humanos se ha estudiado mediante el ensayo de mutagenicidad de la salmonela. La mutagenicidad se ha revisado fecal y se ha estudiado en la relación con los hábitos dietéticos en poblaciones con diferentes riesgos de desarrollar cáncer colorectal y en estudios de casos y controles. En resumen, los estudios correlacionados y los ensayos dietéticos revelan asociaciones entre el alto riesgo de cáncer colorectal y la alta mutagenicidad fecal. Las poblaciones que consumen dietas de alto riesgo, ricas en grasa animal y con bajo contenido de fibra, parecen excretar más heces mutagénicas en comparación con las dietas vegetarianas de bajo riesgo, por así llamarlas. Además, en algunos estudios sugieren que puede estar presente más de un mutógeno y que la mutagenicidad puede verse influida en los factores inhibidores de los mutagenéticos. El número de mutagenicidad limitado de estudios o por casos y controles con pacientes con cáncer colorectal y el estudio de pacientes con pólipos adenomatous no presenta evidencia de correlaciones entre la mutagenicidad fecal y la tumorigénesis maligna o benigna. Además, otros métodos para la prueba de evaluar son la potencia que da la mutagénica aplicado en varios genotóxicos de los extractores fecales, incluidas las pruebas de fluctuación bacteriana, la prueba de supervivencia diferencial y más recientemente también la prueba del cometa. Sin embargo, la interpretación de los datos de mutagenicidad fecal en relación con la tumorigénesis colorectal se ve obstaculizada por varias deficiencias y suposiciones específicas. En primer lugar, cada ensayo para evaluar la genotoxicidad fecal tiene un potencial analítico limitado, determinado por los procedimientos de extracción y purificación y las condiciones experimentales.
Además, los carcinógenos colorectales también pueden llegar a las células diana putativas en las criptas de la mucosa a través del torrente sanguíneo, y la expresión de la genotoxicidad fecal puede no reflejar con precisión el proceso colorectal, ya que el intestino presenta un ecosistema complejo. Por lo tanto, parece esencial identificar los mutágenos presentes en las heces humanas. Hasta ahora se han identificado varias clases de mutágenos fecales. El colon humano puede estar expuesto a los productos de pirólisis que se forman durante la formación de aminas aromáticas heterocíclicas de preparación HCA que se presentan en los alimentos. Ahora hablaremos acerca de las aminas aromáticas heterocíclicas. A finales de la década de 1970, el grupo de investigación del Centro Nacional del Cáncer en Sugimura, Tokio, pudo ver que las partes carbonizadas del pescado y carne mostraron mutagenicidad extremadamente alta, que no pudo ser explicada completamente por la presencia del HAP. Se encontró que esta mutagenicidad se debía a la formación de HCA formado durante la cocción de los alimentos, en particular en la carne roja, pero también en el pescado, por dos caminos. El primero, que fue la vía más importante, es para los mutágenos térmicos como el 2-aminometil imidazo y la quimolina y el 2-amino. La otra vía es la formación de mutágenos pirolíticos como los aminocarbono línea y como los productos de pirólisis de triptófano TRPP1 y TRPP2, amidazoles y estructuras amido, a través de reacciones de pirólisis. La reacción en la formación del HCA es la reacción entre azúcares y compuestos amino tales como proteínas y aminoácidos. Además, la creatinina juega un papel importante como el amino esencial metabolizado por parte de la HCA se deriva de creatinina. En la formación de HCA está restringida en alimentos musculares que son una fuente de creatinina. El rango estimado de ingesta de cancerígenos HCA es de aproximadamente 0.4 a 18 miligramos al día. El PHIP ha sido más extensamente investigado porque explica el 85% de actividad mutagénica asociada con carnes de res. En una serie de procedimientos analíticos se ha planteado para cuantificar el HCA en alimentos cocinados. Ahora vamos a mencionar acerca del metabolismo de las aminas heterocíclicas. Los humanos excretan alrededor de 1 a 4% de aminas heterocíclicas sin cambios en la orina, por lo que una cantidad considerable se metaboliza en el cuerpo. El metabolismo de estas está bajo un control genético. Se controlan por la deshidroxilación de aminas heterocíclicas con la formación del hidroxi PHIP, seguido de conjugación, que es una vía de desintoxicación que produce productos no mutagénicos. La activación del metabolismo de heteroaminas cíclicas a carcinógenos del colon es la hipótesis que ocurre a través de la oxidación a metabolismos hidroxiseguidos de acetilación para formar el acetoxilaminas que pueden formar aductos del ADN. En estos pasos son catalizadas por el citocromo hepático P450 y el citocromo P1A2, que son polimórficos en humanos. El metabolito hidroxi hacia las células formadas en el hígado
pueden ser transportadas al colon a través de la sangre. En las células epiteliales del colon o el hígado son derivados hidroxi que son buenos sustratos para la acetilación a través de la enzima polimórfica NAT2, produciendo acetoxiarilaminas que forman fácilmente aductos de ADN. Tanto la forma hidroxi como la forma acetoxi parece ser lo suficientemente estable para ser transportado directamente a través del plasma glucuronidado y transporte biliar y su desconjugación en glucurónidos, que no es un paso necesario, pero parece ser una desintoxicación en la etapa de catión. Luego, también es importante en la protección del ADN epitelial de adopción por aminas heterocíclicas activadas, la desintoxicación del catión del PHIP, que es carcinógeno del colon de rata, pero no causa tumores en el hígado, es probablemente causado por alguna reacción del GSH hepático con el derivado acetoxitivo. La esterificación de hidroxi de HCA también con otros compuestos. También se cree que el sulfato de sulfotransferasa citosólica para producir una especie cancerígena final también se puede ver en la mucosa del colon humano. El ancho de ésteres formados por acetilación o sulfatización espontánea se hidrolizan automáticamente en el ion, que pueden unirse covalentemente al ADN. La microflora intestinal normal puede convertir el coeficiente intelectual en metabolito hidroxi 7 o IQ, un mutagen en la cepa de prueba de Ames TA98, mientras que el ancho en el microorganismo de anaerobios del intestino delgado humano puede convertir el IQ en hidroxi IQ, en un ancho metabolito biliar principal de IQ que se encontró en ratas del ser no mutagénico, con una composición de sulfato al 17% y una dosis administrada de IQ se recuperó en las heces como sulfamato. Su formación es a través de una vía de desintoxicación. También tenemos que hablar acerca de los estudios en humanos. Dado que el consumo de carnes rojas bien hechas y curadas y las carnes ahumadas se han asociado con mayor riesgo de cáncer colorectal, aunque ciertamente no todos los estudios de casos y controles demuestran un efecto positivo asociado, pacientes con mayor riesgo de desarrollar el cáncer colorectal o los pólipos no familiares poseen ambos los fenotipos o genotipos rápidos NAT2 y citocromo P1A2 y están expuestos a altos niveles dietéticos de cancerígenos, aminas heterocíclicas genéticas. Se han observado un mayor riesgo de cáncer del colon en acetiladores rápidos en 4 de 5 estudios. En 2 de estos, la asociación se encontró solo en carnívoros. Los oxidantes rápidos y los acetilidores rápidos están en casi 3 veces el riesgo de aquellos que son lentos, acetiladores y oxidantes lentos. Por administración de cafeína, extracción y análisis, el HPLC con metabolitos urinarios, se pueden determinar los fenotipos citocromo 1A2 y NAT2. Por lo tanto, una distinción entre oxidantes lentos y rápidos se pueden fabricar acetiladores. La razón de probabilidades para preferencias en carne cocida y combinaciones de fenotipos de rango 1 da preferencia de medio a raro con fenotipo slow a 9.45 para preferencia con fenotipo RapidRap. También se hace la mención de adultos aductos con el HCA-DNA
en la mucosa del colon que podría ser disuelta en su relación con hábitos dietéticos y lipoformismos metabólicos. Este podría hacerse en pacientes sometidos a biopsias de colon para familiares de poliposis. La mutagenicidad reportada en las heces de los humanos puede estar asociada con metabolitos bacterianos que en humanos pueden contener un alto riesgo, es decir, la dieta occidental alta en grasas y baja en fibra. Hubo una mayor mutagenicidad en las heces que en grupos con una dieta baja en grasas y alta en fibra. También contamos con los moduladores no dietéticos de gen inducido por HCAs de toxicidad. El 4-hipomeanol inhibe la formación de aductos y qDNA en hígado, pulmón y estómago en ratones. Este también es una citotoxina que se encuentra en batatas infectadas con el hongo Fusarium solani y está siendo evaluado como potencial fármaco antimoral en el tratamiento del cáncer de pulmón. El modo de acción es la inhibición de la actividad cancerígena. Además, los compuestos de carbonilo, como el alfa-dicompuestos y el de carbonilo y el alfa-hidroxicarbonilo, muestran efectos desmutagénicos contra los HCAs por inhibición de la mutagenicidad de estos. El pentaclorofenol es un inhibidor de los sulfotransferasas, que son una enzima de activación de fase 2 que juega un papel importante en la esterificación de HCAs, un bioactivador con vías que se producen en la mucosa del colon humano. El agotamiento del GSH por 1,bromoheptano y bitonio-9-sulfoxiamina aumenta sustancialmente el pH y pDNA en la formación de aductos en hepatocitos. En conclusión, durante la cocción de los alimentos podemos notar una serie de mutaciones. Las aminas heterocíclicas, genéticas y cancerígenas se van formando. Las dos clases principales de los HCA son los aminoimidazoazarenos, incluidos el IQ, MEIQ, MEIQX y el PHIP, y las carbonilas como los triptoproductos de pirólisis del PAN y ácido glumático, TRPP1 y GLUB1. Estos HCA son mutógenos tanto en sistemas de prueba y en la activación metabólica es requerido. Se han aislado e identificado productos de DNA tificado, también en estudios en humanos. Los principales aspectos que se han aclarado en el mecanismo de acción de los HCA son factores dietéticos como consumo de vino tinto hechos de carnes y carnes curadas y ahumadas que contienen HCAs van a dar lugar a un mayor riesgo de cáncer colorectal. Pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal poseen fenotipos rápidos NAT2 y citocromo 1A2 y están compuestos a altos niveles dietéticos de cancerígenos en aminas heterocíclicas. La medición de aductos en la mucosa del colon de estos pacientes, en combinación con el estudio de la ocurrencia de mutaciones APC y CARAS, por ejemplo, la mutación huella de dactilar sugerida para el PHIP 88, podría más dilucidar el papel de la exposición de los HCA en relación con hábitos dietéticos y polimorfismos metabólicos, al igual que al obtener más información sobre el papel de los HCA en combinación con otros constituyentes dietéticos y factores genéticos en las primeras etapas de desarrollo del cáncer colorectal, también pueden revelar oportunidades en una prevención más intencional y estratégica. Ahora tomaremos en cuenta los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Primero tenemos que hablar sobre la exposición de los PAH.
Los pH forman un conocido y ampliamente estudio de clases de productos químicos ambientales con cancerígenos en sus propiedades. En general, los HAP se originan a partir de combustión incompleta de pirólisis de materia orgánica. Por ejemplo, durante los procesos industriales, la quema de combustibles fósiles o preparación de alimentos a alta temperatura. Por lo tanto, la exposición a estos entornos ubicuos contaminantes mentales parece prácticamente inevitable. A partir de las altas exposiciones ocupacionales que, por ejemplo, se han reportado en hornos de coke y carbón, trabajadores de brea de alquitrán y la población general se expone principalmente a través del consumo de alimentos como resultado de fumar cigarrillos. En particular, las carnes asadas, a la parrilla y ahumadas contribuyen a la dosis diaria total, dependiendo del individuo y su estilo de vida. La ingesta diaria total de PAH puede variar entre 20 a 300 miligramos al día. Se han estimado que la ingesta de por vida, es decir, 70 años, de benzoato a pireno para su uso no ocupacional, los humanos posados pueden sumar hasta 29 miligramos, integrando la absorción respiratoria, gastrointestinal y percutánea. Como subtema de este, tenemos que tomar el metabolismo junto con su carcinogenicidad y cinética del pH. A principios del siglo XX fue por primera vez reconocido que los productos de combustión como el hollín y el alquitrán de hulla poseen potencia cancerígena. En las siguientes décadas, varios compuestos individuales han sido aislados y caracterizados químicamente. El pH con 4 o más anillos aromáticos, como el benzoapireno y el dimetilbens, a un antraceno, revelan alto cancerígeno en actividades con ratones después de la inyección subcutánea o por aplicación tópica en la piel, mientras que otros HAP muestran solo efectos cancerígenos moderados. Una descripción general de las estructuras químicas de ambos cancerígenos y pH no cancerígeno es dado por Diple, benzoapireno, que es considerado como uno de los principales contribuyentes de la acción cancerígena de las mezclas futuras y se utiliza a menudo como un indicador total de la exposición de pH. La Agencia Internacional para la Research of Cancers ha recibido los riesgos de exposición del pH a individuales y mezclas complejas en varias monografías. La mutagenicidad y efectos sobre otros extremos genotóxicos han sido puntos ampliamente investigados para los HAP y particularmente para los HAP y su más potente intermedio metabólico, el enantiómero del antibenzo y una dielopóxidipireno. Resultados positivos han sido reportados en la mutagenicidad del Salmonella en algún ensayo y el ensayo COMET y en la transgenética de ratones. Además, los pH inducen aberraciones mosómicas con intercambios de cromatidas hermanas, alteraciones del uso y mutaciones genéticas. Para una revisión adicional en bioactividad, mutagenicidad y genotoxicidad de estos compuestos, nos referimos a las monografías del IARC. Se estima que la absorción gastrointestinal es al menos 30%, pero probablemente sea mucho más alto a 80%. Se sabe que el pH modificado en las heces depende de la biodisponibilidad de la dosis administrada. Administración oral, extracción del pH en forma del suelo contaminado, se informó que resultó en mayores cantidades del cambio en pireno y en las heces, mientras que la excreción del 1-hidroxipireno se redujo. Esto implica que la matriz en la que se dirigen los pH puede afectar las concentraciones de exposición en el intestino y otras partes del cuerpo humano.
Los metabolitos biliares se reabsorben principalmente, lo que significa que existe una circulación enterohepática de estas sustancias. En roedores, el GLUT-X conjugado de catión de un P4 o P5 epóxido y el glutamato conjugado del ácido úrico a P4-diol fueron los principales metabolitos biliares, con 33% y 18% respectivamente, junto que se informó que ambos conjugados se sometieron a una amplia circulación enterohepática. Además, después de la administración del P a radiomarca, la proporción de P en la circulación heterohepática, se encontró que el metabolismo modulado por variaciones y factores dietéticos parece correlacionar positivamente con la cantidad de grasa en la dieta, las aminas heterocíclicas y el riesgo de cáncer colorectal. Dado que una parte sustancial de los PAH se excreta en las heces, el colon y el rector presentan un objetivo putativo para carcinogenicidad inducida por PHA. Por supuesto, para poder ejercer sus efectos cancerígenos en el colon o el recto, los PHA requieren activación metabólica. La habilidad de tejido colónico para metabolizar benzoapireno en similares formas que se encuentran en otros tejidos, como se describe, se mostró en estudios con cultivos de explantes de colon. Los principales metabolitos encontrados cuando los metabolitos solubles en agua fueron tratados como B-glucuronidasa y arilsulfatasa fueron trans 7 u 8 dihidroxi 8 dihidrobenceno apireno y quinoas. Además, se identificaron dos aductos principales de DNA y los niveles de unidos al ADN fueron encontrados que es considerablemente entre los diferentes segmentos anatómicos del colon, siendo el más alto en el colon ascendente. Es interesante notar la coincubación con ácido taurodesoxicólico y ácido cólico LSA, junto con que se aumentó la formación de aductos de ADN. Además de muchos de los productos de pirólisis de alimentos, se ha demostrado que los aductos inducen daño genético en el tracto gastrointestinal. En particular, se encontró que el dimetilxantreno era para inducir anomalías nucleares en el ratón proximal del colon, así como otros sitios en el aparato digestivo superior a una eficiencia aún mayor. En comparación con esto, se apoya aún más un papel potencial para estos dos componentes en la carcinogénesis colorectal. En conclusiones, en general, la exposición del pH, así como a los metabolismos de estos compuestos y su carcinogenicidad, está bien documentada y han sido demostrado y quedado claro que, aparte de varios otros sitios en el cuerpo humano, los metabolitos reactivos del pH también pueden ser formados en el colon. La circulación enterohepática se ha informado que el pH en varias especies animales, pero no se ha confirmado en estudios humanos. Más se encontró que la exposición inducida de varios cambios de efectos tóxicos en las células colónicas. Sin embargo, la evidencia de estudios de población humana que vincula el pH en mediciones de postura o datos de biomonitoreo directamente al riesgo de cáncer colorectal faltan. Por lo tanto, la relevancia del HAP en la etiología del cáncer colorectal aún no se ha establecido y todavía está en discusión. Pasaremos a hablar ahora sobre los compuestos nitrosos. La exposición humana a compuestos nitrosos se ha estudiado intensamente y se ha relacionado predominantemente con el riesgo de cáncer de estómago. Sin embargo, hay un creciente cuerpo de evidencia de que el NOC también puede ser involucrado en la formación de tumores en otros sitios, incluyendo el colon y el recto. Aquí hablaremos de la exposición a los compuestos nitrosos, así como los mutagénicos y cancerígenos
que potencian estos compuestos con particular énfasis en estudios sobre su posible participación en el cáncer colorectal. En la exposición en los compuestos nitrósidos y formación endógena. La exposición humana a los NOC implica tanto la formación y exposición a los NOC exógenos. La nitrosidad endógena ocurre predominantemente en el estómago, lo que conduce a la síntesis de una serie de compuestos nitrosos que pueden ejercer su acción cancerígena en epitelio gástrico o después de la circulación sistemática en otros órganos diana. Dos mecanismos de endógeno se ha identificado la nitrosación. El primero es un químico reacción cal en el bajo pH del estómago entre precursores de aminas y amidas y nitritos generados de nitrato. Alrededor del 5% del nitrato exógeno se es producido en la cavidad oral por el nitrato reductasa en la bacteriana al nitrito después de la recirculación gastrointestinal. Este puede reaccionar el estómago como para formar un compuesto nitroso. El segundo mecanismo a la nitrosación en el estómago fue por bacterias, en particular desnitrificantes bajo condiciones en las que el pH es demasiado alto para el ácido nitroso. El más importante precursores transables son aminas secundarias, pero también nutrientes esenciales como proteínas y oligoelementos como los derivados de la urea que se pueden nitrosar. Los rendimientos estimados de los NOC formados endógenamente por catálisis ácida en el estómago abarcan 8 órdenes de magnitud, desde picomoles hasta 1000 moles al día. La nitrosación endógena también puede ocurrir en muchos otros sitios en el cuerpo, además del estómago, incluyendo órganos con infección crónica o inflamación. La nitrosación de aminas por macrófagos activados ha sido reportada, y hay un papel importante para el óxido nítrico, formado a través de la formación inducible. El óxido nítrico sintasa como especie nitrosantes en estos procesos. Esta vía también conduce a la síntesis endógena del nitrito y nitrato e involucra la L-arginina como precursor del NO. La lesión hepática se demostró resultar en un aumento de la excreción urinaria del NOC como resultado de la nitrosación que ocurre no solo en el interior del tejido infectado, sino también en el estómago. Junto con ese subtema también tenemos la mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad de los NOC. Los NOC son una clase de carcinógenos químicos que se divide en dos categorías: nitrosaminas, que se requieren con activación metabólica para ejercer su acción genotóxica, y las nitrosamidas, incluidas en las nitrosoureas, nitrosocarbomatos y nitrosogunidinas, que se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. Una fracción importante de la carga corporal del NOC es atribuida a la formación intragástrica relacionada con la captación de nitrato. Después de la carcinogenicidad del NDMA en la rata, se fue descubierto por alrededor de 300 NOx que han sido probados para la carcinogenicidad, y se encontró que alrededor del 90% era cancerígeno en especies animales, incluidas 5 especies no primates, que es una variedad de sitios con mutagenicidad, y la genotoxicidad del NOC se demostró en muchos estudios a corto plazo. Algunos NOC son extremadamente potentes y causan tumores en dosis únicas alrededor de 1 miligramo sobre kilogramo de peso normal. En estudios a largo plazo, incluso a dosis de 0.1 miligramos sobre kilogramos de peso corporal. Las nitrosaminas volátiles, como el NDMA, el N-nitroso dietilamina
y los nitrosopoir robeloi fueron positivos en una batería a corto plazo en sistemas de prueba de mutagenicidad y cancerógenos en un número de especies animales. Generalmente se acepta que los NOC pueden actuar como cancerígenos también en humanos, de accidentes humanos en su exposición y de casos de envenenamiento con síntomas de toxicidad en alteraciones morfológicas preneoplásicas y efectos genotóxicos similares a los entrelazados en animales están documentados. En contraste, las mutaciones raras no se han observado en humanos con cáncer de esófago en áreas de exposición a nitrosometilbenzilamina, que se sabe que causa mutaciones raras en ratas. El C mutacional P53 a transiciones T en condones específicos en el cáncer colorectal podría ser causado por la diseminación endógena, por ejemplo, por no ser generado por ninguna sintasa. Por último tema, tenemos los esteroides fecales y su relación junto con el cáncer colorectal. Iniciaremos con los ácidos biliares, esteroides neutros y grasas de cadena larga. La hipótesis de que los ácidos biliares fecales están involucrados en la carcinogénesis colorectal ya ha sido postulada hace varias décadas y todavía recibe mucha atención. De hecho, la investigación epidemiológica buscada ha demostrado correlaciones entre la excreción de ácidos biliares y tanto la incidencia de cáncer colorectal y consumo de dietas de alto riesgo. Además, los ácidos biliares secundarios generados por metabolismos de bacterias intestinales son comutagénicos en sistemas de prueba microbianos y cocarcinogénicos en varios modelos animales. Sin embargo, se han informado resultados contradictorios en casos y controles de estudio que compararon las concentraciones de ácidos biliares fecales en ácidos de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos con controles. Aparte de los ácidos biliares, los esteroides neutros fecales también se han relacionado con malignidad colorectal. Estudios compararon los esteroides animales neutrales y de cadena larga con ácidos grasos en las heces de poblaciones en diferentes riesgos de cáncer colorectal, que indicó una mayor concentración de ácido oleico y fue concentrada por un alto riesgo de población. Además, los pacientes con cáncer colorectal excretaron concentraciones más altas de materia fecal neutra en esteroides, y las dietas de alto riesgo aumentaron la frecuencia fecal en concentraciones de colesterol y coprostanol. Al igual que los esteroides neutros, los ácidos grasos de cadena larga son tóxicos para el colon humano y se excretaron en concentraciones más altas en los grupos de alto riesgo y poblaciones con dietas de alto riesgo. Un porcentaje de bajo riesgo en la dieta vegetariana reduce las concentraciones de ácidos grasos en agua fecal. En esta sección nos concentraremos en el papel de la materia fecal de esteroides en el cáncer colorectal, así como su mecanismo de acción. Contamos también con los mecanismos de acción. Dentro de estos tenemos la genotoxicidad directa de los ácidos biliares fecales y inicialmente los ácidos biliares y sus metabolitos bacterianos estuvieron implicados en el proceso cancerígeno, ya sea como mutágenos o cancerígenos. Sin embargo, el cuerpo de evidencia para apoyar un mecanismo genotóxico directo era y sigue siendo bastante tenue. Varios ácidos biliares y derivados han sido probados en el estándar de ensayo de mutagenicidad por varios investigadores y se mostró que todos los resultados negativos. El primer reporte de efectos genotóxicos directos de ácidos biliares describe la mutagenicidad de varios ácidos biliares en Salmonella usando una prueba de fluctuación y se sugirió que incluso si los ácidos biliares revelan solo efectos mutagénicos débiles, junto con la exposición continua en el intestino, todavía podría dar lugar a un mayor riesgo de
de cáncer en el colon en una mayor edad. Usando un ensayo de transfección M13, se demostró que la eficiencia de transección de circular monocateneiro junto con el ADN del fago M13 disminuyó fuertemente después de la interacción con ácidos biliares, lo que sugiere que los ácidos biliares CDCA y DCA son compuestos fecales que dañan el ADN. El hecho de que no se encontraran rupturas después de la incubación del ADN aislado con los LCA sugiere que el ácido biliar activó una nucleasa nuclear y se convirtió en un metabolito que podría dañar el ADN directamente. Para la conclusión del tema en general, podemos tener en cuenta algunas perspectivas del futuro. Pues después de revisar la literatura, que es bastante extensa, todavía no estamos en condiciones de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta sobre qué exposiciones del colon humano contribuyen sustancialmente al riesgo de cáncer. Encontramos, sin embargo, un continuo crecimiento conjunto de datos sobre las características de la exposición, el metabolismo en mecanismos genéticos y epigenéticos de acción en mutágenos fecales generales. A partir de este conjunto de evidencias, concluir que las categorías de compuestos fecales revisados aquí son capaces de inducir varias formas de daño genético, así como bajo experimentación en condiciones mentales. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas importantes sin respuesta que pueden dar dirección a futuras investigaciones. Por ejemplo, con respecto a la exposición del pAH y formación de los NOC en el intestino, los datos humanos son demasiado limitados para llegar a una evaluación final de riesgos. Los estudios que integran más perfiles de exposición proporcionales con daño genético necesitan un poco de tejido colónico y saber el riesgo de cáncer. También queda por establecer lo que realmente significa seguro en determinaciones en heces, como los productos que se forman por nitrosación endógena en el colon y cuál es el papel de la microflora intestinal, macrófagos e inflamación en la formación de agentes nitrosantes. Las investigaciones futuras tendrán que demostrar cómo los polimorfismos genéticos afectan la metabólica en la activación del NOC en comparación con los HCA. Además, es importante saber si el aumento de riesgo asociado con el acetilador rápido en estado y la oxidación rápida está directamente relacionada con el metabolismo de los HCA. Mediante análisis de ADN específico, la formación de aductos en los tejidos colorectales como un ejemplo. Inconsistencia entre los resultados de genotoxicidad y datos epidemiológicos, particularmente aquellos sobre la excreción de fecapentaeno y resultados controvertidos de estudios de población sobre esteroides fecales, complican la interpretación de los metaanálisis. Estudios alternativos diseñados que excluyen el método más importante, deficiencias lógicas de las que muchos estudios sufren, podría proporcionar soluciones futuras aquí. Con esto damos concluido este tema y nuevamente nos veremos en otro video.